A continuación vamos a posicionar los brackets según la norma de posicionamiento mesodistal, según la norma de posicionamiento vertical, según la indicación de las inclinaciones adecuadas, ¿vale? Y esto lo vamos a posicionar con la resina que ustedes utilizan habitualmente en el cementado de bracket, ¿vale? Cada uno de nosotros utiliza una marca distinta de material de cementado, pero todos tienen la misma característica, más o menos en términos generales. Nosotros hacemos un ataque de ácido en el esmalte, luego ponemos un bonding y a continuación ponemos en la base del bracket un acrílico, un composite, una resina más densa, ¿vale? Esa resina más densa que llena las retenciones de la base del bracket es la que vamos a utilizar ahora para cementar directamente sobre el modelo que está preparado para hacer este cementado. De modo que vamos a usar el material de adhesión que utilizamos habitualmente en la boca para cementar encima del modelo. No le vamos a hacer ataque de ácido, no le vamos a poner el bonding, le vamos a poner simplemente la resina más densa que está en la base del bracket y con eso vamos a cementar el bracket en el modelo. Adquiere una retención, se fija al modelo lo bastante como para poder tener estabilidad en el modelo para cuando vayamos a construir la llave de transferencia que nos va a trasladar la colocación de los brackets del modelo a la boca del paciente. De modo que tenemos los modelos preparados y una de las prácticas que se hacen habitualmente en los cementados de bracket es trazar los ejes principales de las coronas clínicas. Yo les sugiero, les aconsejo que no hagan este tipo de trazado de los ejes principales de las coronas clínicas, porque cuando yo cemente cualquier tipo de bracket, este grafito con lo que hemos pintado los dientes puede ser arrastrado por el material de cementado y luego colocado en la base del esmalte. De modo que no les aconsejo no hagan ningún tipo de línea. Nosotros estamos entrenados para poder colocar los brackets en sentido mesodistal, en sentido vertical, en sentido de las inclinaciones. Por lo tanto, trabajando con el modelo en la mano es muy fácil colocar correctamente la aparatología, medir el posicionamiento del slot al borde incisal y de esa manera asegurarnos que podamos cementar adecuadamente los brackets. En la parte este es un trabajo de laboratorio, esto se hace sin la presencia del paciente. Normalmente nosotros los hacemos, por ejemplo, en nuestra clínica por la mañana. Tenemos pacientes a partir de las 2 de la tarde, por la mañana nos dedicamos a estudiar los casos, nos dedicamos a estudiar nosotros, a aprender, a formarnos y también a hacer el trabajo de laboratorio. En este caso, por ejemplo, aquí hay un grupo de colegas haciendo cementado de bracket sobre modelos para los métodos indirectos. Ellos directamente posicionan los brackets según las normas, eliminan los excesos del material y polimerizan para tener los brackets cementados. Es muy cómodo trabajar de esta manera con los dientes en la mano, ¿vale? Con los modelos sobre los cuales vamos a hacer el cementado de bracket. La única referencia que se suele hacer en este caso es colocar en la parte superior del modelo las medidas a las cuales vamos a cementar los brackets, porque previamente hemos medido todas las piezas y hemos apuntado los valores encima de las piezas, de la parte gingival de cada una de las piezas, y por lo tanto luego cuando vamos a cementar simplemente nos limitamos a colocar los brackets en la posición adecuada. Como este es un trabajo de laboratorio, es un trabajo muy relajado, lo hacemos, ya les digo, fuera del horario de paciente, escuchando una buena música y felices de estar trabajando en forma limpia de la colocación de la aparatología. Normalmente nosotros trabajamos el método indirecto hasta la colocación de los tubos de los molares, pero cuando estamos trabajando con los colegas que están aprendiendo los métodos, siempre les pedimos que hagan los trabajos solamente hasta los quintos, en un principio, para que el método tenga éxito desde el principio, porque el único problema que podemos tener aquí es el problema del aislamiento, ¿vale? Necesitamos que la superficie esté seca, que esté bien aislado en la boca del paciente y por lo tanto el único riesgo que tenemos es que la humedad, y por eso que les pedimos para aprender el método es que trabajen solamente hasta los quintos, es más fácil tener el aislamiento
total hasta los quintos, ya el aislamiento del séptimo es un poco más complejo, es un poco más difícil y por lo tanto puede tener problemas de adhesión. De modo que nosotros, les repito, lo hacemos hasta los séptimos, pero a los alumnos les enseñamos hasta los quintos y que luego cuando ya se han habituado y cuando ya tienen el método de trabajo, cuando ya conocen perfectamente cada uno de los pasos del cementado indirecto, ya pueden colocar los sextos y los séptimos al mismo tiempo para que podamos tener un cementado correcto, adecuado, rápido en cada una de las situaciones del paciente, ¿vale? Luego que tenemos preparada el cementado de bracket, vamos a preparar la llave de transferencia que nos va a permitir transferir el cementado de los brackets a la boca del paciente para que podamos colocar los brackets exactamente igual como los tenemos en los modelos. Y para eso utilizamos un material de impresión, una silicona pesada, ¿vale? Esta silicona pesada es la que va a ser las veces de llave de transferencia. Lo único que tenemos que hacer es tener un material de una silicona pesada, hacemos la mezcla del material y luego hacemos un rodete y ese rodete lo impresionamos desde oclusal en el reborde alveolar, lo impresionamos desde oclusal teniendo cuidado de que se adapte perfectamente a la zona lingual que nos va a servir como guía y también a la zona vestibular donde están los brackets. ¿Vale? No utilizamos una silicona fluida, es solamente el rodete de silicona de la densa, de la espesa, de aquella que nos sirve de base para hacer luego el método de segunda impresión, por ejemplo, ¿vale? De modo que nosotros no usamos la silicona fluida, solamente utilizamos la silicona gruesa y de esa manera vamos a impresionar desde oclusal la zona lingual. Observen que aquí tenemos, por ejemplo, liberados los sextos porque en las impresiones, el cementado de bracket solamente está hasta los quintos, hasta los segundos premolares. Nosotros hemos hecho desde oclusal, hemos impresionado tanto por lingual como por vestibular para poder utilizar esta llave. El único problema, el único error que hemos cometido en esta impresión es que hemos cubierto completamente los brackets por la zona vestibular. Si nosotros hacemos esto, que era más o menos como era la indicación de la confección de la férula, cuando nosotros hacemos esto, de luego estamos obligados a tener que recortar desde la zona gingival para liberar, para exponer la parte gingival de los brackets, ¿vale? Porque la llave de transferencia, la llave de silicona, no es capaz de arrastrar los brackets que están pegados en el modelo. La adhesión que tienen los brackets es mayor que la capacidad que tiene la llave de transferencia de arrastrarlo, de sacarlo. De modo que la única forma que tenemos de despegar los brackets es haciendo un brazo de palanca con una espátula, despegando uno a uno cada uno de los brackets para que cuando ya estén despegados yo pueda sacar la silicona. De modo que es un error que yo extienda la llave de silicona más allá de la zona gingival de los brackets. Me basta, por ejemplo, con que tengamos expuesto en la zona posterior apenas el gancho. Porque para lo único que necesito tener acceso a los brackets para despegarlo, por lo tanto, en la zona de las piezas con gancho, me basta con que queden expuestos los ganchos, pero en la zona de las piezas sin gancho, en la parte anterior, es necesario que yo tenga acceso, que yo lo vea para poder despegarlo. Si lo he cubierto del todo, voy a tener que hacer un trabajo muy fino con el bisturí, eliminando la silicona para poder exponer la parte gingival de cada uno de los brackets. Pero como hay apiñamiento dentario, los brackets están en diferentes niveles y esto significa que tengo que ir cortando prácticamente uno a uno para poder exponer los brackets sin que queden inestables, ¿vale? Aquí tenemos entonces la llave de transferencia de silicona y si hemos cometido el error de extenderlo en exceso por la zona vestibular nos va a obligar a hacer un recorte con bisturí de la parte más gingival de la silicona para exponer la parte gingival de los brackets, ¿vale? Luego lo que tenemos que hacer es utilizando la línea media
del modelo. Esa línea media que habíamos construido entre la M arcada derecha y la M arcada izquierda, proyectando la línea media dentaria por el vestíbulo y por la zona lingual. Con un bisturí tenemos que hacer un corte limpio, profundo, para poder separar los rodetes en dos M arcadas, ¿vale? Este es un corte que es importante, que sea un corte limpio, que lleguemos directamente al yeso, a la escayola, con el bisturí, para que podamos separar las dos M arcadas de la silicona. Luego, entonces, fijaros en estas imágenes que tengo aquí, que ilustran lo que estábamos comentando sobre el recorte de la silicona. El error de habernos extendido de más con la silicona. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí uno de los colegas que hizo el recortado de la silicona expuso en algunos casos prácticamente todo el bracket, en este caso del canino. Como comprenderán, si yo hago esta llave de transferencia, ese canino, ese bracket de canino no tiene ninguna estabilidad. Cuando lo quiera retirar, voy a perder el bracket, se va a salir de la silicona, no me vale como llave de transferencia. Pero, por ejemplo, si prestamos atención, aquí tengo a los incisivos que se ponen apenas en la parte gingival. Esto me vale. La pieza 11, la pieza 12 están perfectamente recortadas y por lo tanto tiene estabilidad dentro de la silicona. Basta que yo haga el brazo de palanca para separar el bracket de la escayola, y de esa manera puedo arrastrarla con la silicona. Pero en la parte posterior tengo brackets demasiado expuestos, está mal recortado y por lo tanto están inestables. Si eso sucede, tengo que cortar la silicona, sacarla, construirla de nuevo y darle mayor retención a los brackets dentro de esta masa de silicona. Recuerden que como se trata de una silicona gruesa, espesa, densa, pues este material de impresión no invade todos los intersticios de los brackets. Tiene apenas una retención relativamente precaria, porque no llena todos los espacios de los brackets. No es tan fluida como para que pueda tener una buena retención, ¿vale? De modo que tengo aquí, por ejemplo, otra imagen con otro tipo de silicona que estamos trabajando con los colegas. Aquí hacemos la impresión y si ustedes observan, puedo entrar directamente con una espátula para separar los brackets de los incisivos. En este caso, por ejemplo, no me hace falta ningún tipo de recorte de silicona. Basta con que tenga acceso a la parte gingival y que tenga acceso a los ganchos de los brackets de los segmentos posteriores para poder separarlo. Esta silicona, por ejemplo, es correcta en relación a la profundidad de la impresión por el vestíbulo. Cuando tenemos ya la llave de transferencia preparada, lo único que tenemos que hacer es colocar el modelo en agua caliente para poder reblandecer un poco el acrílico, la base con la que está cementado el bracket en el modelo de yeso, nuestro adhesivo, ¿vale? Lo ponemos en agua caliente unos minutos para poder reblandecerlo, y luego con una espátula de yeso o un alecrón entramos por la parte gingival y vamos separando cada una de las piezas, cada uno de los brackets, cada uno de los tubos de los molares, sin que estos se desprendan de la masa de la silicona, ¿vale? Esta es una maniobra que no tiene ningún riesgo, es muy segura. Simplemente despegamos los brackets de la superficie del yeso y hacemos que se queden retenidas en la masa de silicona. Este es un ejercicio para que ustedes vean, están realmente mal cortados, la silicona, están muy expuestos los brackets y por lo tanto no tienen ninguna estabilidad y no lo podemos llevar así a la boca del paciente. Finalmente, cuando nosotros retiramos la llave de transferencia, nos vamos a encontrar con que tenemos la base del bracket. Observen, aquí tenemos los brackets retenidos en la masa de silicona y en la base está la resina con la que cementamos el bracket al modelo de yeso. El modelo de yeso previamente estaba tratado con un aislante, de modo que se supone que cuando yo despego los brackets del modelo, no tiene material, no tiene residuo, no tiene polvos de escayola, de yeso. Pero suele suceder que queda algún residuo, algún resto de material de escayola adherido
a la resina con la que hemos cementado el bracket. Por lo tanto, va a ser necesario que yo elimine ese polvo, esa contaminación, esos residuos que tenemos de yeso, de escayola, para poder continuar con el proceso de cementado indirecto. Como ven, aquí tenemos entonces una llave, una demi-arcada. Así es como presentamos, por ejemplo, los modelos y las llaves de transferencia con los brackets perfectamente colocados. Tenemos entonces modelos superiores, modelos inferiores, y entonces podemos hacer el cementado de la boca completa sin ningún inconveniente, empezando primero por la arcada inferior y a continuación por la arcada superior. Imaginaros lo cómodo que puede resultar ahora para el paciente que nosotros simplemente preparemos las condiciones para el cementado inferior, ponemos las férulas o las llaves de transferencia inferior y luego la llave de transferencia superior, y en unos minutos, en muy poco tiempo, tenemos preparada ya la boca completa del paciente para poder colocar los arcos y sus ligaduras, ¿vale? De modo que estas son las llaves de transferencia de silicona para la colocación de los brackets. Importante que la silicona tenga un espesor suficiente como para que no se deforme en la manipulación, que no se deforme cuando lo llevamos a la boca, que sea relativamente rígida.